a grabar esta segunda parte de la clase para que quede a disposición de, sobre todo de quienes se tienen que quizás ir y que no se pierdan esos últimos minutitos. Bueno, aquí Vale, estamos, vale. parados y paradas. Empieza oficialmente el contenido del curso. Voy a presentar compartir una presentación a través de compartir pantalla, a ver si todos comienzan a ver. Esto es muy breve, voy a intentar incluso ser más breve que lo planificado para que no nos extendamos tanto tiempo, pero bueno, esta primer clase, la propuesta que tenemos para hacerles es explorar muy brevemente, muy sucintamente, lo que llamamos en botánica la biodiversidad o la gran diversidad de plantas que hay. Hay una parte de la ciencia, de las ciencias biológicas, que en particular es la botánica la que se encarga de preguntarse, estudiar acerca de los procesos vegetales, los procesos de las plantas, que se dedica a clasificar algo que llamamos la taxonomía. Se encarga de poder ponerle nombre y apellido a todas esas plantas e intentar generar criterios para agruparlas de ciertas maneras. Sí, eso es lo que nosotros proponemos hoy, explorar, indagar en ese increíble y gigante mundo de las plantas que ya vamos a ver que es muy diverso. Solo para complementar lo que hicimos en la primera parte, nos presentamos, tanto docentes, tutores como estudiantes. Voy a presentar ahora muy brevemente el curso, porque ya hemos ido hablando y contamos, creo que se dio a entender bien que el espíritu del curso, si bien se trata de un curso universitario, el curso es un curso universitario de jardinería. ¿Qué quiere decir eso? Que en tanto somos una institución educativa superior, nos dedicamos a generar y transmitir conocimiento. Y el conocimiento para la ciencia es algo muy bien definido, que tiene que generarse con ciertos métodos, con cierta metodología muy rigurosamente custodiada, y es por eso, es porque es un curso universitario que vamos a explorar en parte de las clases, en las partes teóricas, estas primeras mitades, contenidos teóricos. ¿Sí? Pero también, además de ser un curso universitario, es un curso de jardinería, que no es una ciencia, sino que es un conjunto de prácticas culturales. Entonces, las segundas partes de las clases, de nuestras clases de los jueves, va a ser más bien práctica, en donde vamos a intentar poner en acción esos conceptos, esos elementos, esa teoría que nos pone a disposición la ciencia y que si no se pone en acción queda solamente ahí en los libros, en los PDFs inutilizada. Así que la idea de este curso es poder amenizar estos dos caracteres entre teóricos y prácticos. Además de nuestras clases que llamamos sincrónicas, las clases en las que nos conectamos todos y todas a la vez de los jueves, vamos a estar en constante contacto durante las 8 semanas a través de nuestro grupo de WhatsApp, en donde vamos a dejar consignas para ir realizando a lo largo de la semana. Entonces vamos a ir interactuando también mediante fotos, videos y chat para poder ir haciendo avanzar esas consignas, esas tareas que tenemos intención de que vayamos compartiendo entre todos y entre todas, aprendiendo de nuestros jardines, porque ya estuvimos diciendo que no vamos a encontrar un jardín igual a otro, así que vamos a necesitar justamente compartir las características de nuestros ambientes propios para que aprendamos todos y todas de ello. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? Bien, en las clases sincrónicas vamos a tener un soporte que es el que estamos viendo actualmente, que son presentaciones muy breves, que las vamos a dejar a disposición de ustedes tanto en el grupo de WhatsApp como en el campus virtual, que es una plataforma, es un espacio virtual, una cartelera, un aula virtual, en donde vamos a ir subiendo también todo este material al que ustedes pueden disponer también por ese medio. ¿Sí? Toda la información, todo el material educativo que generamos en el curso se va a informar mediante todos los medios, ¿sí? Va a estar subido tanto en la cartelera como en el grupo de WhatsApp, y si tuvieran algún requerimiento especial también los podemos mandar por mail o mediante otro formato. ¿Qué más? Bueno, este curso, al ser un curso extendido, dictado por la Universidad Nacional, tiene acreditación, ¿cierto? ¿De qué se trata esto? Ustedes van a tener un certificado de asistencia del curso,
para el cual se requiere que ustedes justamente asistan a las clases sincrónicas, pero además de eso, les queremos contar acerca de una propuesta que traemos con Fabi de trabajo final. ¿De qué se trata este trabajo final? Lejos de ser un examen, una prueba, un parcial, un final, es la idea, esta propuesta, de que ustedes puedan elegir, diseñar e implementar un rincón botánico, algo que con Fabi llamamos así, porque no todos cuentan con patio, con tierra, con jardín, entonces también se ponen en juego lo que son canteros, maceteros, las mismas veredas, jardines verticales, terrarios. Ya vamos a ir viendo a lo largo del curso que todas estas son posibles rincones, espacios que podemos diseñar de forma botánica, o sea, con criterios de qué plantas pueden ir para esas características, y después ejecutarlo, o sea, cómo son las prácticas de preparado del suelo, del sustrato, el plantado, si es que tenemos que sembrar, si hay que trasplantar, si hay que podar. Bien, todas estas prácticas son las que vamos a ir charlando a lo largo del curso. ¿Cuál es la idea en esta primera semana, o la consigna que tenemos para esta primera semana, respecto del trabajo final? Solamente la idea es que ustedes puedan ir pensando qué rincón van a elegir para diseñar o intervenir mediante este curso. De sus casas, de sus veredas, de sus parques, plazas, barriales, no sé, del espacio al que ustedes dispongan, preferentemente si es adentro de sus casas, mejor, para que tengamos acceso lo más fácilmente posible, que pueden ir pensando cuál es el que van a elegir como su propio rincón botánico, ¿sí? No más que eso, todavía no vamos a hacer ningún otro diagnóstico más que ir pensando qué espacio van a querer intervenir en cada caso. ¿Qué más? Bueno, para poder realizar y que se cristalice en un rincón botánico que hoy puede tener o puede no tener plantas, puede tener tierra o puede no tener tierra, ya lo veremos, ya lo iremos preparando. La idea es que vamos a tener que hacer distintas tareas que nos van a llevar todo este tiempo, estas 8 semanas de curso en el que vamos a ir compartiendo, y la idea es que al final del curso podamos hacer una puesta en común de todos nuestros espacios intervenidos. Bien, comenzando ya quizás con lo que es el contenido del curso, no quería dejar de pensar, o que pensemos en conjunto, las definiciones de, por un lado, la jardinería. ¿Qué es la jardinería? Esto es un curso de jardinería, pero la jardinería es una ciencia, es un arte, es un conjunto de prácticas culturales. Bueno, lo lindo de este curso es que es un poco de todo eso. La jardinería se define como el arte y el conjunto de prácticas para cultivar jardines, con plantas, con hierbas, con flores, con árboles, hortalizas, musgos, helechos, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Fíjense qué amplia que es la definición. ¿Y qué pasa con la finalidad? O sea, la jardinería está destinada ¿a qué fin? Bueno, el objetivo puede ser estético, puede ser por gusto, por placer, puede ser para alimentación, pero lo que caracteriza quizás a esta actividad es que no lo hacemos con el único y primordial fin de recaudar dinero. No tiene un objetivo económico, es por placer. Eso quiere decir que se relativiza mucho lo que es tener un jardín exitoso o no exitoso, porque de repente que se muera una planta es algo que está bueno para la misma práctica porque nos enseña mucho sobre nuestro ambiente, sobre las características que tiene nuestro propio jardín, porque no estamos persiguiendo un fin de recaudación económica, ¿cierto? Y eso está bueno explicitarlo porque nos hace sentir bien quizás acerca de estos posibles errores y éxitos que podemos ir cometiendo en el camino del diseño de nuestro jardín. Uy, alguien está dibujando. Esperen que tengo que... Y no sé si les pasa a todos, me titila la imagen de todos los estudiantes. Espera que... déjeme un segundo que voy a intentar cambiar la configuración para que nadie pueda... Digo, perfecta. Ah, bien. Sí. Un segundo, por favor. Sí. Formato, borrar todos los dibujos. Ahí está. Yo no veo nada raro, veo Ahí todo está. bien y escucho bien, no sé ustedes.
Perdón, es que no sé si en el medio yo toqué o quizás está habilitado para que otros puedan dibujar, así que para evitar problemas lo desactivé. Bien, siguiendo esta línea de pensar un poquitito la definición de jardinería, los invito a pensar sobre la botánica, que es otra definición que nos da muchos elementos para comprender las tareas que tenemos que hacer en nuestro jardín, que ahora sí, entonces es esta parte de la ciencia que se dedica a estudiar las plantas, su descripción, su fisiología, los procesos relacionados, las relaciones entre las plantas. Y un poquito el objetivo que traemos en la clase de hoy es introducirnos a la gran, pero gran diversidad de plantas superiores que hay en el mundo. En este momento evolutivo, ¿no? O sea, en este momento de la historia del planeta en el que vivimos nosotros. En muchos otros momentos hubo otras plantas con otras características. Y la idea de esta parte es poder transmitirles algunos, poquitos, pero nombres claves, para poder comprender qué tipos o grandes grupos de plantas existen para la botánica taxonómica. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué empezamos por acá? Por más que va a parecer que es un montón de palabras extrañas y vocabulario que nunca escuchamos. Bueno, la idea no es que todos y todas las personas que estamos presentes en este curso salgamos del curso conociendo todos los nombres de plantas que existen en el mundo, sino más bien lo contrario. No tenemos intención de que nos convertamos todos en botánicos, en taxónomos, que vamos con un ojo ahí crítico caminando por la calle y diciendo nombres de plantas, porque eso no tendría sentido, nos llevaría un montón de tiempo y sería, la verdad, que sería inútil, porque para diseñar jardines más que nombres de plantas, tenemos que conocer grupos de plantas que compartan características. Por ejemplo, que sean aptas para espacios de sombra, que sean aptas para espacios de sol, que sean plantas anuales o perennes, ahora lo vamos a ver, que sean plantas con flor, que sean plantas sin flor. Bueno, todos esos criterios para clasificar las plantas que existen en el mundo, que por cierto son muchísimas, nos van a ayudar a ser mejores jardineros y jardineras y poder tomar decisiones más criteriosas. Con ese criterio les presento 3 grandes grupos de plantas. Las plantas ya sabemos que son seres vivos y como tal cumplen con todas las características que tenemos los seres vivos, ¿cierto? Estamos compuestos por células, las plantas están compuestas por células, cumplimos con un ciclo de vida natural, en el que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, y eso es normal y es natural, a las plantas les sucede lo mismo. Ese ciclo de vida puede ser muy largo, de años, o puede ser muy corto, de meses. Y nosotros no podemos hacer nada para intervenir eso. Ese ciclo de vida es natural y se va a desarrollar de ese mismo modo. Bueno, muchas otras características que tenemos los seres vivos, como interactuar con nuestro ambiente. Las plantas están todo el tiempo sensando, teniendo información acerca del ambiente que las rodea. Las plantas saben qué hora del día es, si está por amanecer, si está por atardecer. Las plantas saben si tienen otras plantas alrededor, por ejemplo. ¿Sí? Toda esa información son factores que afectan al crecimiento de nuestra planta en ese lugar donde la pusimos. Bien, ¿de qué se trata estos 3 grandes grupos de plantas? La botánica ha dividido a las plantas superiores en 3 grupos. La primera es el grupo de las plantas no vasculares, que es donde se encuentran básicamente el gran grupo de los musgos. Son plantas que vamos a considerar los dinosaurios de las plantas, ¿sí? Son evolutivamente muy antiguas y son plantas mucho más simples, no tienen órganos y se llaman no vasculares porque básicamente no presentan tejidos que conduzcan, que unan los fluidos de distintas partes de la planta, como pueden ser, por ejemplo, los haces vasculares que llamamos xilema y floema, que unen raíz y hoja, por ejemplo. Otro gran grupo de plantas es el grupo de plantas que son vascularizadas, o sea que cuentan con tubitos, esas pequeñas venas que unen, que conducen los fluidos entre las raíces y las hojas. A todo ese gran grupo de plantas las vamos a llamar plantas vasculares. Son plantas más evolucionadas, digámoslo así, por más que la biología ya no lo pone en esa clave. Y allí vamos a encontrar plantas sin semilla y plantas con semilla. Dentro de las plantas vasculares sin semillas vamos a encontrar por ejemplo, todo el gran grupo de los helechos, que son plantas que para reproducirse no desarrollan una estructura que hoy llamamos semilla.
sino que van a reproducirse por un método de esporas. Y el tercer, y más importante, el que más nos interesa, es el grupo de plantas vasculares con semilla. ¿Sí? Este es el grupo de plantas más diverso. Vamos a ver que existen poco menos de 500.000 de especies de plantas descritas hasta hoy en día. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de especies. Es por eso que no existe persona que conozca todas y cada uno de los nombres y apellidos de las plantas que nos podemos cruzar en el mundo. Sí podemos aprendernos muchas, ya vamos a ir familiarizándonos con algunas de las plantas más comunes, pero fíjense que lo que quiero hacer hoy, o el objetivo que tenemos hoy, es que puedan sensibilizarse con esta enorme biodiversidad, lo que llamamos biodiversidad, de plantas que existen en el mundo. Y con esto que estoy haciendo, estoy intentando invitarlas quizás a ampliar un poquito el panorama de las típicas especies que podemos encontrar en los jardines. Son muy lindas, y es reconfortante cultivar jazmines, cultivar rosales, cultivar crasuláceas, pero está bueno pensar que hay mucho más allá de ese mundo cotidiano de especies más famosas, digamos. Bien. ¿Querés que veamos ahora los ejemplos de estas plantas o lo hacemos después? Sí, hagámoslo ahora y después presento... Esperamos un segundo. El otro grupo. Sí, después presento gimnos y noches. Bien. Fabi tiene preparadas muchos ejemplos de plantas que nos van a ayudar a poder ir identificando algunos de estos grupos, así que vamos a intentar ver lo que tiene preparado. Díganme si se ve. ¿Se ve bien? Es probable que tengan, si tienen habilitada la vista en mosaico, que quiere decir que están viendo todos los cuadraditos a la vez, a Fabi capaz la están viendo muy chiquita. Pero si quieren activar para verla más grande, pueden ir al icono vista y después al vista del hablante. Y ahí lo que va a suceder es que la pantalla de Fabi se va a hacer más grande para que puedan ver. Arriba a la derecha. Correcto, arriba a la derecha, vista del hablante. Sí, uno. ¿Están? Sí, tenés que empezar a hablar para que aparezca. Perfecto, entonces empiezo. Acá lo que hicimos es preparar, a la manera del cuadro que recién les mostró Clara, algunos ejemplos de plantas que representan esos grupos. Empezamos por los no vasculares, vasculares sin semillas y vasculares con semillas. Y volvemos acá. No vasculares. No es que tenemos una planta que da ladrillos, sino que lo que encontramos acá es musgo. Estos musgos o verdín que se forman con la humedad son estas plantas no vasculares iniciales que planteábamos recién. Después en el grupo de vasculares sin semillas está todo el gran grupo de los helechos. Los helechos presentan distintas especies, por ejemplo, este que es particularmente bonito, se llama, Clara, se me fue el nombre. ¿El Polypodium? Polypodium, correcto. Acá tenemos un culandrillo o adiantum, un teris. Allá en el cosito blanco. Helecho americano. Todos los helechos son el grupo de las vasculares sin semilla, y lo que no tienen es justamente semillas, pero ¿cómo es que se reproducen? A partir de esporas. Vamos a ver si podemos llegar a encontrar alguna pequeña por acá. Recién están comenzando a sacar las esporas, son pequeñas, a ver si lo puedo acercar. Son como partículas pequeñas que se presentan en el ambés de la hoja. Aquí las vemos. De esta manera se reproducen entonces los helechos. Y el tercer grupo, que es el más numeroso, es el de las vasculares con semilla. Que ahora vamos a seguir hablando de ese grupo y vamos a ver los distintos ejemplos. Perfecto, buenísimo. Entonces, retomo un poquitito esta división de plantas vasculares con semilla, en donde encontramos dos grupos de plantas, dos grandes grupos de plantas, que son las plantas gimnospermas y las plantas angiospermas. Sé que son
probablemente palabras muy novedosas. A los botánicos, hay chistes internos, pero a los botánicos vieron que les gusta un poco dejar algunos palabreríos innecesariamente largos, o usar palabras en latín, por ejemplo. Son cosas que a los botánicos que están medio locos y no son docentes, les gusta. Entonces, dentro de las plantas vasculares con semilla, vemos que el criterio, el rasgo que caracteriza a este grupo es la capacidad de reproducirse de forma sexual mediante un órgano que es la semilla, justamente. Eso quiere decir que aquí adentro todas las plantas se reproducen por semilla, o sea, las podemos propagar cosechando semillas, secándola, escarificándola, viendo, depende de cada planta qué proceso necesita, pero poder proceder a la germinación. Bien, resulta que dentro de estas plantas vasculares con semilla encontramos las plantas gimnospermas, que son plantas cuyas semillas se encuentran desnudas, o sea, no hay ninguna estructura que recubra a la semilla. Y el otro gran grupo es el grupo de las plantas angiospermas, en donde vemos que las semillas se encuentran recluidas dentro de un receptáculo, de una estructura superior que llamamos fruto. ¿Sí? Es decir, que es recién en este último grupo, en el grupo de las plantas angiosperma, donde aparece la flor, la estructura de flor. Fíjense qué importante saber esto, porque cuando ponemos como premisa, yo quiero diseñar un jardín que sea colorido, que tenga muchas flores. Bueno, entonces, ¿qué tipo de plantas voy a querer poner ahí? Plantas angiospermas, porque ninguno de todo el resto de las plantas, o sea, si cultivo helechos, no puedo pedirle literalmente peras al olmo, o sea, no puedo pedirle a plantas, por ejemplo, vasculares sin semillas, que florezcan, porque simplemente no tienen flores, ¿sí? Entonces, es aquí en este grupo de las angiospermas que lo definimos como el grupo de plantas cuyas semillas se encuentran dentro de un fruto. ¿Y qué es un fruto? No es más que una flor fecundada, así que es solamente dentro del grupo de las angiospermas donde vamos a encontrar estructuras florales, que son estas piezas increíblemente complejas, con numerosos colores, perfumes, formas, tamaños, ¿sí? que nos va a dar la diversidad de plantas con flor. Bien, las plantas gimnospermas se caracterizan por ser leñosas, o sea, por presentar tallos maderables, que son las que llamamos mayoritariamente compuestos por coníferas, digamos. Las gimnospermas son normalmente estos árboles como los pinos, que tienen estas estructuras que llamamos piñas, en donde los óvulos, que pueden estar fecundados o no, se exponen al aire libremente, o sea, no están recluidos dentro de ninguna estructura. Mientras que en las plantas angiospermas, los óvulos de las piezas femeninas de la flor se encuentran dentro de un receptáculo, dentro de un ovario. Bien, es el grupo de las plantas angiospermas, también el que es más diverso, o sea, el que presenta mayor cantidad de especies diferentes. Por eso, desde la botánica, nos resulta muy importante dividir a su vez a las plantas angiospermas en dos tipos. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, pero Clara, pará, ya me dijiste 500 nombres, me está volviendo loca, o me está volviendo loco. ¿Qué utilidad tiene lo que me estás diciendo? Bien, es sumamente importante poder diferenciar, casi diría que después de este curso, a simple vista, van a ver una planta, no van a saber el nombre probablemente, pero van a saber decir si es monocotiledonia o si es dicotiledonia. Otras dos palabritas, un poco largas, pero fíjense algo, con el mismo nombre nos está diciendo cierta información sobre esa planta. Las plantas monocotiledonias, y las plantas dicotiledonias. Ahí hay algo que se está repitiendo, que es cotiledón, ¿no? Pareciera que hay una característica en la que ciertas plantas tienen un cotiledón, monocotiledonias, y otras plantas que tienen dos cotiledonias, dicotiledonias, ¿no? La misma palabra ahí nos ayuda un poco. La pregunta es, Clara, ¿qué carajos son los cotiledones? Porque me está diciendo todo esto y no sé lo que son los cotiledones. Bien, los cotiledones, por definición, son el primer par de hojas que presenta la planta o la plántula en la germinación. O sea, si yo agarro una semilla, la embebo de agua y la hago germinar, si esa semilla presenta una sola hoja, o sea, la primera hoja viene sola, vamos a saber que es una planta monocotiledónea. Y si vienen un primer par de hojas, o sea, dos hojas, vamos a saber que es una planta dicotiledónea.
Perfecto, todo buenísimo, Clara, lo entendí, pero ¿esto de qué me sirve? Si yo veo una planta y capaz no la vi germinar, entonces la verdad es que no sé si presentó un cotiledón o 2 cotiledones. Bueno, resulta que por suerte la botánica, gracias ciencia, que nos das una derecha, poder definir si una planta es monocotiledónea o dicotiledónea, define también un montón de otros rasgos estructurales de esa especie, de esa planta. Por ejemplo, todas las plantas monocotiledóneas presentan raíces que crecen en forma de cabellera, decimos. O sea, que no hay una predominancia de una raíz pivotante que va en profundidad, sino que explora el perfil del suelo más bien horizontalmente. Entonces, ¿a qué distancia tengo que plantar plantas monocotiledóneas? Y me parece que más alejadas, porque van a necesitar más bien perfiles de suelos hacia los laterales. Mientras que las plantas dicotiledóneas suelen presentar, más bien presentan siempre, un sistema radicular que es pivotante, o sea que va más bien en profundidad y con una o dos raíces principales, o sea, más gruesas, y de allí ya salen raicillas secundarias. Otra característica que es muy importante es que las plantas monocotiledóneas presentan hojas, es así, que las vemos a simple vista sin hacer ningún pozo, presentan hojas cuyas nervaduras son paralelas entre sí. O sea, ninguna nervadura de una hoja monocotiledónea se cruza con otra nervadura. Perdón, Clara, Sí. ¿esto queda todo grabado? Correcto. Este video está siendo grabado y también les voy a dejar a disposición la presentación y lo vamos a poder retomar. Bueno, gracias porque yo me tengo que retirar. Correcto. La verdad que lo que vi hasta ahora fue hermoso, fue un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Después les pasamos entonces el video. Así pueden terminar en estos breves minutos. Voy a intentar ser veloz y terminar rápido. Gracias. A vos. Bien, entonces decíamos, otra diferencia importante es la forma que comprenden las nervaduras de las hojas. O sea, ya ahí viendo una simple hoja me puedo enterar de que si esa planta es dicotiledónea o monocotiledónea. Entonces, decíamos, las hojas de las plantas monocotiledóneas tienen nervaduras todas paralelas entre sí. Y las plantas dicotiledóneas presentan nervaduras en sus hojas que forman redes, ¿sí? O sea que se cruzan entre sí. Típicamente las hojas palmadas, ¿no? Que vemos cuando cosechamos una hoja de cualquier especie y la vemos de frente, podemos ver con claridad sus nervaduras. Bien, algunas otras diferencias entre plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas que no van al caso. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de monocotiledóneas y otros de dico, y van a ver qué diferencia importante. Por ejemplo, ejemplos de plantas monocotiledóneas muy pero muy famosas. Muchas muy importantes para la alimentación de la mismísima humanidad. El maíz, el arroz, el trigo, la cebada, el centeno, son todas gramíneas, o sea, son todas plantas monocotiledóneas que básicamente se cultivan agronómicamente para generar productos alimenticios. Otros ejemplos de plantas monocotiledóneas, todas las orquídeas, todas las palmeras, todos los tipos de pastos, ¿sí? Diferentes que conocemos. La caña de azúcar también, son todas plantas monocotiledóneas. Ejemplos de plantas dicotiledóneas ahora. Los rosales, las crasas, las crasulaceas, sí, todas las solanáceas, el tomate, el pimiento, la berenjena, etc. Todos los árboles, ¿sí? Los árboles que no son coníferas, o sea, que no son gimnospermas, son plantas dicotiledóneas. Y esto trae un secreto bastante importante, que es que ninguna planta monocotiledónea presenta tallos madereros. O sea, ese grupo de plantas no tiene la capacidad de diferenciar tallos en madera, o sea, en troncos. ¿Está bien? Algunos otros ejemplos de plantas dicotiledóneas, bueno, ya dijimos, pimientos, nenúfares, las plantas carnívoras, los árboles gigantes, ¿sí? O sea, estamos hablando de estructuras muy características, como pueden ser los árboles más grandes del mundo, los baobab, las secuoyas, también suelen ser plantas muy longevas, o sea, que viven muchísima cantidad de años. Están presentados entonces por especies dentro de este grupo que es el más evolucionado o el más reciente en términos evolutivos. Fabi, ¿querés mostrarnos quizás algunos ejemplos más? Sí, claro. Ustedes díganme si es que se ve bien.
Entonces, acá tenemos las plantas vasculares con semillas que se dividen en los dos grupos, gimnospermas y angiospermas. Si venimos acá a las gimnospermas, acá tenemos algunos ejemplos. Acá una tuya, que es la que pude encontrar, que ya está preparando acá su piña, a partir de la cual saldrán las semillas expuestas. Acá tenemos también otra tuya, y en este caso, una casuarina. Una de las características de todo este grupo es que crece a partir de una dirección apical, en una única punta, y cuando se rompen no siguen creciendo, a excepción de las casuarinas, que este es el caso, y un poco también para ir conociendo variedades y especies. La casuarina tiene esta particularidad de poder seguir creciendo en una segunda punta. Este es el caso de las gimnospermas. Y cuando vamos a las angiospermas, nos encontramos con las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. En este caso de las monocotiledóneas tenemos todo este grupo de los yuyos, donde encontramos las características que Clara recién nos nombraba. Estas nervaduras que no se cruzan, longilíneas, las raíces en forma de cabellera. Estas plantas tienen flores. Aquí están las flores, son estas espigas a partir de las cuales se producen las semillas. Y en el caso de las dicotiledóneas, encontramos un amplísimo grupo que va desde pequeñas, los croton, encontramos malbones. Aquí hay una que ya tiene frutos. Estos son los ajíes decorativos o ajíes 7 colores, que ya pasaron su etapa de flor y ya produjeron fruto. En este caso, esta planta que tiene una flor tan hermosa, espero que se llegue a ver, jazmín de Córdoba. Acá, Asclepia, que está dentro del grupo de las mariposeras. Hoy algo hablábamos de las mariposas a partir de que las volvimos a encontrar durante la cuarentena. Hay muchas plantas que son hospedadoras de mariposas. Esta es una de ellas. Y tener estas plantas en nuestro jardín nos representa tener mariposas y variadas mariposas en nuestro jardín. Uno de los problemas de los jardines hoy por hoy tiene que ver con que al seleccionar las especies, no todas las especies alojan mariposas y es por eso que cada vez vemos menos. Tener en cuenta estas especies nos garantiza poder verlas en los jardines. Y acá alguna variedad de suculentas que también fueron muy nombradas durante la clase de hoy. Espero que se vean. Bien, buenísimo. Ahí van apareciendo entonces algunos ejemplos. ¿Cómo dijo que se llama la planta esa, la generadora de mariposa? Asclepia. Asclepia. Después voy a sacar una foto Eso. y les mando el nombre, y los vamos compartiendo en el grupo. Eso está bueno, así volvemos, nos quedan las fotos también para repasar con cómo las ordenaste, Fabi, en las mesas, porque están clasificadas por los grupos que vimos. Entonces ahí también, viendo las fotos, podemos preguntarnos cuáles son las características que tienen en común las plantas que están en el mismo sitio de la mesa y qué las diferencia quizás de las otras. Y ahí vamos a empezar a ver que mucho de esta clasificación, que por ahora queda en palabrerío, se plasma en poder identificar cuando analicemos paisajes, jardines, bueno, empezar a identificar grupos de plantas, quizás todavía no nombres, pero sí grupos. Correcto. Bien, les propongo analizar, presentar un tema más, y con eso pasamos a la consigna final, ¿sí? Así con eso cumplimos todos los objetivos de lo que habíamos preparado para hoy. Sé que estamos extendidos, pero unos minutitos más pido. Esta clase fue particular porque necesitábamos presentarnos todos. Después los horarios los vamos a cumplir más estrictos. Sí, es verdad, es cierto, nos extendimos. Bien, muy escuetamente presento el concepto del ciclo de vida de las plantas. Es algo que traemos desde la experiencia, desde la escolaridad, traemos un poco esta idea de que la naturaleza tiene sus propios ciclos y las plantas como seres vivos también los cumplen. Solamente voy a, para que los recordemos, nombrar los procesos clave del ciclo de vida de una planta, ¿sí?
El ciclo de vida de toda planta comienza con la germinación. ¿Sí? Ese es el nacimiento de un nuevo ejemplar. Después de la germinación obtenemos una plántula que si crece, o sea que el proceso es el crecimiento y está caracterizado por el aumento de tamaño, ¿sí? O sea, la planta aumenta de tamaño, aumenta el número de hojas o aumenta el tamaño de cada hoja, pero no vemos todavía ninguna aparición de nuevas estructuras. Todo esto tiene que ver con poder observar, poder identificar en qué momento de su ciclo de vida se encuentran las plantas de nuestro jardín. De vuelta, para no estar esperando algo que no va a llegar de una planta. Si una planta está creciendo, bien, todavía no puedo pedir flores, ¿sí? Por ejemplo. Cuando la planta alcanza el tamaño necesario para desarrollarse, van a aparecer las estructuras que llamamos flores, ¿sí? Y esas flores, si son polinizadas, o sea, si el gameto masculino de la flor se une al gameto femenino, proceso que llamamos polinización, o sea, el arribo de un grano de polen al estigma de la flor, que es la pieza donde se reciben los granos de polen. Si ocurre la polinización, puede ocurrir la fecundación, y entonces dentro de esta flor, ¿sí? Dentro del ovario de esta flor, va a ocurrir el cuaje de la semilla. Una vez que ocurre eso, la flor va a cenecer, o sea, todas las flores mueren. Ese es como un mandamiento de la botánica. Todas las flores mueren, por más que a nosotros en nuestro jardín nos encante tener a las plantas en flor, el proceso natural es que la misma flor cenezca o muera. ¿Sí? Decimos senescencia en botánica para decir que la misma planta mandó la señal de hacer secar la flor. Si hubo fecundación, esa flor se va a secar, pero vamos a poder ver el cuaje del fruto, o sea, el aumento de tamaño, vamos a ir viendo que el fruto va a ir creciendo, endurecido normalmente. Una vez que ese fruto esté maduro, probablemente se va a abrir y va a ocurrir algo que se llama acá se llama como inseminación o la dispersión, o sea, se va a liberar esa semilla y ese es el momento justo para cosechar esa semilla, ni antes ni después. ¿Sí? Cuando el fruto esté maduro, se va a liberar la semilla, se va a separar de lo que llamamos el pie madre o la planta madre, y de vuelta va a poder ocurrir, esa semilla va a poder germinar nuevamente y este ciclo va a comenzar de nuevo. ¿Cuál es el secreto? O quizás el elemento más importante que tenemos para aportarles desde este curso, es que ese ciclo de vida puede durar distintas longitudes de tiempo. Todo ese ciclo de vida se puede cumplimentar en una temporada, por ejemplo, en una primavera-verano. Y a ese tipo de plantas, a las plantas que cumplen todo su ciclo de vida, desde la germinación hasta la fructificación en una temporada, las vamos a llamar plantas anuales. ¿Sí? Son plantas que viven como máximo un año. Es más, probablemente duren menos. Fíjense, los cultivos que decíamos, las gramíneas o monocotiledonias que se cultivan, que el hombre, el humano, las cultiva para cosechar. Esas son plantas que naturalmente tienen un ciclo de vida que duran un año. Y muchas de las plantas de nuestros jardines naturalmente aparecen entre primavera y verano, fructifican, florecen, fructifican y cenecen, o sea, mueren, se seca la misma planta. ¿Sí? Y eso es natural, y también es importante estar sensibilizados y sensibilizadas con esto, porque de vuelta no podemos esperar que una planta que es anual me viva un montón de años y esté en flor un montón de meses, porque está dentro de su mismo ciclo natural. En contrapartida a eso, hay plantas cuyo ciclo de vida es sumamente longevo, o sea que dura muchísimos años, que puede durar de hecho muchísimos años. Un caso es, por ejemplo, el caso de la especie en el Parque Nacional Los Alerces. Tenemos este ejemplar del alerce milenario que tiene 3.500, 3.600 años. O sea, estamos hablando de plantas, ejemplares que pueden llegar a vivir plazos de tiempo increíblemente largos. A todo el conjunto de plantas cuyo ciclo de vida completo alcanza más de un año, o sea, más de una temporada, las vamos a llamar plantas perennes. ¿Sí? O sea, son plantas que viven para siempre. Entonces, Clara, ¿para qué me sirve todo lo que me estás diciendo? Bueno, si nosotros queremos diseñar un jardín al que no le tenga que estar reponiendo plantas cada temporada, o sea, cada primavera replantar los bulbos, cada primavera o cada invierno cambiar los ciclámenes por alegrías del hogar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar, investigar, estudiar qué especies de plantas perennes, o sea, que duren muchos años, puedo poner, como por ejemplo
la lavanda, las salvias. Vamos a hablar dentro de unas clases de plantas nativas, plantas exóticas, pero no importa. Por ahora la categoría sería este concepto. Buscamos ser conscientes de las especies que elegimos para nuestros jardines, nuestros interiores, nuestros balcones. ¿Por qué? Para pegarle, básicamente, para poder esperar que el diseño de ese jardín me dé lo que yo estoy buscando. Ahora, ¿qué sucede? Perdóname, Sí, hay plantas perennes con flor, entonces yo pensé que eran sin flor. correcto, sí, hay muchas plantas perennes que tienen flor, correcto. También es cierto que muchos de lo que llamamos plantines florales son plantas anuales, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a un vivero y ¿qué vemos más vistoso? O que está mayormente en flor. Bueno, las plantines de esa temporada, los plantines de invierno, los plantines de verano, ¿sí? No quiere decir que no tenemos que comprar eso. Estoy diciendo, bueno, seamos conscientes de eso a la hora de elegir, porque si no, ¿qué sucede? Después nos frustramos porque, uy, se me murió el ciclamen. Y bueno, la verdad es que todos los ciclámenes se mueren cuando llega la primavera, porque es una planta anual que en particular es de otoño-invierno. Entonces cumple su ciclo, semilla, lo que pueden hacer es guardar la semilla o guardar el bulbo e intentar propagarlo el invierno siguiente. Bien. Discúlpame, Clary, un solo comentario. Muchas veces cuando pensamos el jardín, y varios de ustedes dijeron en esta alternativa de ir variando los espacios florales y de plantas, una buena manera de pensarlos es combinando especies perennes con especies anuales. Y de esa manera vamos teniendo permanentemente plantas que crecen, se desarrollan con flores, incluso con frutos, y la posibilidad de ir variando los plantines florales que generan nuevo intercambio de colores, intercambio también con los insectos, Claro. con todos los polinizadores y demás. Correcto. Ahí empieza, quizás más para los perfiles artísticos y las compañeras Claro. artísticas que teníamos, que empieza la combinación de esto. Justamente no queremos un jardín que tenga toda una especie de planta, o todas perennes o todas anuales. Lo que queremos es ir empezando a ser conscientes de todos estos distintos tipos de plantas que existen para poder combinarlas, que es ahí donde se pone lindo y muy interesante el juego. De momento hoy lo que vamos a ir haciendo es presentar, ¿sí? Presentar los tipos de plantas. Bueno, hasta aquí llegamos con los nuevos conceptos, o sea, estos son la teoría que presentamos. Vimos algunos ejemplos también de plantas reales que nos fue mostrando Fabi, y la consigna que queremos dejarles para la próxima semana y que vayamos compartiendo a lo largo de estos días hasta el jueves que viene, en el grupo, es poder, la consigna es la siguiente: analizar o rever los paisajes cotidianos que ustedes tienen, ¿sí? Que ustedes tienen a la mano, ya sea desde tu balcón, los árboles de tu vereda, tu jardín, tu fondo, tus maceteros del frente. Ahora, sensibilizados y sensibilizadas, intentando identificar estos distintos grupos de plantas, ¿sí? Y yo traje algunos ejemplos, así que vuelvo muy brevemente a compartir pantalla. Y les propongo, bueno, ahora pongamos todo esto en juego, a ver, analicemos algunos ejemplos de paisaje. Miren, acá hay un ejemplo de un cantero súper florido, pero que de repente, antes del curso, bueno, ¿qué veía? Bueno, veo muchos colores, bla. Ahora, después de este curso, me voy a intentar poner a pensar, analizar qué tipos de plantas estoy viendo, ¿sí? Más allá de que veo plantas con distintos hábitos de crecimiento, lo que llamamos, por ejemplo, esta mata o este matorral. Acá, por ejemplo, veo algo que parece ser una gramínea, probablemente es una monocotiledonia. Aquí veo plantas más erectas, veo plantas más rastreras, veo distintos tipos de hojas. Aquí veo hojas que son más bien con nervaduras en forma de red, probablemente sean dicotiledonias. Veo muchas plantas con flor, así que probablemente estemos hablando en su mayoría de plantas angiospermas. Bueno, esta es un poquito la consigna. Muestro otro paisaje, a ver, analicemos este otro paisaje. ¿Qué veo acá? Veo algo totalmente diferente. Quizás no veo tantas flores como en el paisaje anterior. Aquí veo más bien un paisaje muy pero muy verde. Veo muchos tipos de hojas diferentes, ¿sí? Puedo identificar a simple vista que hay muchas especies de plantas diferentes. Veo algunos helechos, por ejemplo, ¿sí? Que son estas plantas vasculares pero más antiguas, que no presentan semillas. Veo plantas que son trepadoras. Veo los fustes de algunos árboles, así que me imagino que es un lugar muy sombrío, con mucha humedad, con poca luz, ¿sí? Bueno, paso rápidamente, así seguimos. Veo otro paisaje. Les propongo analizar o sensibilizarnos con las plantas de otros sitios. ¿Qué veo acá? Veo
más bien diría pocas especies. Veo un cultivo anual que ya cumplió su ciclo y fue cosechado. Veo un relicto aquí de monte o de bosque, que pareciera ser toda la misma especie, ¿sí? Pareciera no haber tanta diversidad de especies en este otro paisaje. Siguiente, veo otro, el cuarto y último. Veo un cantero de plantas que parecen ser suculentas, crasuláceas y cactus. Veo una cobertura de suelo bastante seco, me imagino un lugar con muchísima radiación y muchísimo calor. Veo que las plantas no están en flor, pero que hay una diversidad importante de especies, ¿no? Aquí se identifica una, otra. Veo plantas con muchas espinas, que es un tipo de estructura que ya vamos a estudiar. Bueno, etcétera. Dejo de compartir para que no se prolongue mucho más, pero la idea es esta, ¿no? Es una invitación a rever los paisajes de nuestros jardines, de nuestros balcones, de nuestros canteros, para, intentando identificar estos distintos tipos o grupos de plantas. Y fíjense algo muy curioso, que es que las plantas nos hablan mucho, nos dan muchos indicios sobre características de ese ambiente. ¿Sí? Sin estar en esos distintos ambientes en los que acabamos de mostrar plantas, podemos llegar a imaginar cuáles son las condiciones de ese ambiente. Si hay mucha luz, si hay poca luz, si hay mucha humedad, si no hay tanta humedad, si hay más diversidad, si hay más o menos fauna asociada. Sí, eso es quizás lo que para mí es más interesante y apasionante de este mundo gigante de las plantas, que es que nos dan muchísima información acerca de los lugares de donde crecen. Bien, volviendo entonces a la consigna, en los próximos días lo que vamos a hacer es ir compartiendo fotos de nuestros jardines, canteros, balcones, maceteros en el grupo, y nos vamos a intentar ayudar mutuamente en esta idea de identificar distintos grupos de plantas. Fabi, ¿alguna aclaración? Mientras tanto vayan pensando cuál va a ser el espacio para armar el rincón botánico con el cual vamos a finalizar el taller. Correcto, así es. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, comentario, crítica? No, crítica ninguna, al contrario, divino, me encantó, re interesante. Qué bueno, me alegro. Realmente... Clara, yo te quería preguntar, Sí. esto que vos explicaste y las fotos que diste y todo, ¿cómo podemos tenerlo como, diríamos, archivo nuestro? Perfecto. Para... Ni bien termine la clase, lo que nosotros vamos a hacer es pasarles esta misma presentación en el grupo, donde van a ver el archivo y ustedes lo pueden consultar todas las veces que quieran. Y también va a estar subida en el aula virtual, ¿sí? Al que van a tener acceso, creería que a partir de la semana que viene, según me dijeron. Bueno, está bien. Ok, gracias, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, si entonces cualquier otra consulta también quedamos disponibles a través de los otros medios. Del grupo de WhatsApp. Pero de mi parte, por lo menos, estamos... Bueno, muchas gracias, muy lindo. Gracias, muy lindo. Chao, chicas. Hasta luego. Que tengan linda tarde. Nos vemos el jueves, gente. Chao, nos vemos. Buena semana. Buena semana. Gracias igualmente.